Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos estado estudiando las ecuaciones de Einstein, pero nos falta algo bien importante. Hemos establecido las ecuaciones de Einstein en ausencia de fuentes de energía o de masa. Y esto pues obviamente no nos va a servir para describir en general nuestro universo. Aunque ya hemos introducido la constante cosmológica, es necesario que tengamos en cuenta las otras componentes del universo. Y eso entonces es la tarea de hoy. Vamos a establecer ahora sí por completo las ecuaciones de Einstein. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a considerar que la acción no es solamente la acción de Hilbert-Einstein, sino que también tiene una acción que en general se le conoce como la parte de materia, pero que entonces tenemos que pensar que viene también pues lo que llamamos materia, como los electrones, pero también vienen los campos que llamamos los campos electromagnéticos, por ejemplo. Cuando ya uno habla de teoría de campos, en realidad todos son campos, así que no habría la necesidad de distinguir, y esta en realidad simplemente sería la acción de los campos que no incluyen a la gravedad. ¿Qué sucede? Que nosotros ya hemos dedicado algún tiempo para escribir estas acciones. Por ejemplo, escribimos la acción de la partícula puntual, escribimos la acción de Maxwell, y entonces ya sabemos incluso cómo extenderlas al caso de métricas no triviales o campos o espacio-tiempos curvos. ¿Cómo lo hacíamos? Lo hacíamos haciendo el principio de mínimo acople. Donde aparecía la métrica de Minkowski, la reemplazamos por la métrica del espacio-tiempo que estemos trabajando. ¿Qué va a suceder? Quiere decir que realmente esta parte de la acción de Hilbert-Einstein pues no va a afectar las ecuaciones de movimiento de esos campos, va a entrar simplemente como donde aparece en las ecuaciones de movimiento la métrica de Minkowski, aparece la métrica no trivial, que tocaría solucionarla solucionando las ecuaciones de Einstein. Y por otro lado, en cambio, como la métrica sí va a aparecer en la acción de la materia, entonces va a modificar las ecuaciones de Einstein, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces vamos a utilizar el principio variacional para establecer estas ecuaciones. De la acción de Hilbert-Einstein nosotros ya habíamos encontrado cómo era la parte de la variación de la acción, así que la variación de la acción total es la parte de Hilbert-Einstein más la parte que viene debida a esta acción. Entonces, como vemos, lo puedo yo escribir, aquí simplemente estoy escribiendo el resultado trivial de variar, que es lo que estoy considerando, que lo que estoy variando es precisamente el campo de la métrica, pensando en la métrica como un campo, igual que hicimos antes, y entonces tengo que la variación total viene así. Si quiero que entonces esto sea extremizar la acción, entonces implica que este integrando de aquí es 0, y como hicimos con las ecuaciones de Einstein, debo multiplicar por la métrica para 2 veces para quitar estas 2 métricas y obtener algo así. Pero entonces sucede que aparece al lado derecho, este otro componente. Entonces es lo que va a afectar las contribuciones de energía y materia en las ecuaciones. Y esto lo vamos a llamar, va a tener una forma vamos a definir un tensor T de rango 2 que tiene que ser simétrico porque a este lado todo es simétrico y entonces para que se respete la situación, entonces este lado también tiene que ser simétrico. ¿Cómo hemos definido este tensor? Simplemente hay que mirar lo que está acá. Y aquí me faltó un índice. Entonces para ver cómo estoy definiendo este tensor, simplemente tengo que mirar lo que está acá y veo que está definido como 2 veces la variación de la acción con respecto de la métrica, pero solamente la acción de la materia. ¿Listo? O sea, la parte de la acción que no contiene la acción de Hilbert-Einstein. ¿Esto qué quiere decir? Que esto sea cierto implica que la variación de la parte de materia se puede describir de esta manera, ¿cierto? Simplemente como si yo tomara derivadas, se va a ir esta integral y tal vez aquí me está faltando también una cosa importante.
Aquí me falta 2 sobre la raíz de menos el determinante de la matriz. Entonces, si nos damos cuenta, esto que estoy diciendo aquí, esta definición, esto sería la definición, implica algo así. En términos de campos, uno lo que está diciendo ahí es que este tensor se acopla a la métrica en la acción de la materia. Eso lo podemos entender mejor si nos devolvemos a lo que habíamos hecho, por ejemplo, con los campos electromagnéticos y veíamos que la variación de por ejemplo, alrededor de la línea de mundo de una partícula, de la acción de la partícula, precisamente me daba el campo cuadrivectorial del campo electromagnético A. Entonces decíamos que A se acoplaba a la línea de mundo de la partícula. Ahora lo que me está diciendo es que el que se acopla a la métrica es precisamente este tensor. Ahora, ¿quién es ese tensor? De lo que en algún momento dije, ya deben tener nociones, simplemente lo voy a dejar aquí como una sorpresa para que lo redescubramos. Ahora lo vamos a descubrir de lo que alguna vez hicimos. Entonces, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese T que aparece acá? Entonces, para vislumbrarlo, vamos a tomar un caso particular, que es el caso de la partícula puntual. Nosotros habíamos establecido esta acción para la partícula puntual, donde aquí estoy utilizando nuevamente el principio de acople mínimo, que es reemplazar la métrica de Minkowski por la métrica arbitraria que estoy trabajando. Ahora, si yo hago el principio variacional de esa acción, aquí sería esta misma acción, ¿qué es lo que voy a obtener? Entonces viene este señor abajo, que lo estoy denotando aquí como L, muy parecido a como lo hicimos en algún momento encontrando geodésicas, y viene la deriva interna. Entonces aquí tal vez es importante que estrese los argumentos. Entonces aquí estoy derivando con respecto a este señor, y ese es el que me induce una delta de Dirac, que hace que precisamente este argumento, que es la coordenada de la línea de mundo, tenga que coincidir con el argumento con el que yo derive acá. Bien, entonces hemos obtenido aquí esto. Fíjense, aparece este 2 precisamente de la derivada que estoy haciendo de esta raíz. Y ahora entonces recuerdo que me voy a parar on shell, o sea, voy a suponer que esas partículas están efectivamente satisfaciendo su ecuación de movimiento, de tal manera que este L es igual a 1, era lo que en algún momento establecíamos. Y entonces tengo que esta derivada tiene esta forma, lo cual me presenta una estructura para este tensor. Ahora, si vamos a lo que hicimos en algún momento y que fue el clímax de lo que discutíamos con el tensor, con el teorema de Neta, vamos a ver que ese señor es precisamente el tensor energía-momento. ¿Sí? Este resultado es el que obteníamos precisamente para el tensor de energía-momento de una partícula puntual. Y empieza entonces la situación a tener sentido, porque veíamos que las componentes del tensor de energía-momento son la energía y los momentos, o sea, las contribuciones en general de un tensor que va a contribuir a lo que esperaríamos que generalizara las densidades de masa. Habíamos dicho, necesito algo que generalice las densidades de masa, entonces necesito un tensor que tenga entre ellos las densidades de energía. ¿Quién es ese señor? Precisamente el tensor energía-momento, que va a aparecer entonces al lado derecho de las ecuaciones de Einstein, y lo vamos a pensar como las fuentes de campo gravitacional, o simplemente como la componente de energía que define cómo la geometría se va a curvar. Listo, entonces esto nos establece que al lado derecho de las ecuaciones de Einstein tiene que aparecer el tensor energía-momento. ¿Cuál? El tensor canónico. Allá hacíamos una distinción entre el tensor que se obtenía directamente del teorema de Neta, que era un tensor que no era necesariamente simétrico, y el tensor canónico, que aparece precisamente de
esta definición de la derivada con respecto a la métrica, que por construcción ya es simétrico. Como ilustración veamos qué pasaría si lo que yo tengo es que el espacio está lleno de campos electromagnéticos. Para los campos electromagnéticos nosotros habíamos establecido, y aquí también me faltó, habíamos establecido la acción de Maxwell, donde ahora dejo explícito las métricas haciendo lo que ya dije, el principio de acople mínimo. Esto nos permite entonces hacer lo que yo quiero, que es derivar con respecto a la métrica. ¿Qué sucede? Estos tensores electromagnéticos, esos tensores de curvatura electromagnético también tienen la métrica dentro. Recordemos que en principio yo tengo que pensar que donde hay derivadas tengo que escribir las derivadas covariantes. Y las derivadas covariantes en este caso están actuando sobre un vector. O sea, no son las mismas derivadas parciales. Sin embargo, la construcción entonces aquí lo que estoy haciendo es simplemente el principio de mínimo acoplo, que es donde aparecen derivadas, reemplácelo por derivadas covariantes. Y sucede que el término extra que aparece de la derivada covariante es simétrico y cuando le resto su parte que es antisimétrica, se cancela. Eso ya lo habíamos discutido en su momento. De tal manera que este tensor de fuerza electromagnética es igual al caso curvo. Al caso en el espacio-tiempo curvo es como si no hubiera curvatura porque aparece simplemente la derivada parcial ordinaria. O sea que las métricas solamente aparecen acá y ya puedo proceder. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recordar algunas cosas sobre... me falta un montón de estas. Recordar, por ejemplo, que la derivada con respecto del determinante con respecto a la métrica tiene una estructura. La derivada de la inversa también tiene una estructura. Aquí también faltó el beta. Bueno, no estuvo tan grave hoy. Entonces, recordar cómo es la derivada o la variación de la inversa con respecto a la métrica y teniendo en cuenta algunas reglas de derivadas variacionales, como que cuando derivo con respecto a argumentos distintos, entonces aparece un delta Dirac por ahí. Entonces, si yo utilizo esto, ya tengo herramientas para. Entonces, primera derivada acá, después tengo derivadas aquí y acá. Entonces, de esa primera derivada aparece este término. Y de esta segunda derivada, como tengo 2, pues va a aparecer por aquí un 2. Y aparece un menos, precisamente de la definición de la derivada de la inversa. Y por allá está apareciendo un delta de Dirac, que precisamente me tiene en cuenta que yo estoy evaluando el tensor energía-momento en X. O sea, aquí puedo ser un poco más explícito y es escribir que este tensor, si lo estoy evaluando en X, porque estoy derivando algo así. Entonces, como estoy derivando con X, aparece este delta de lo que había mencionado acá. Bien, ahora yo puedo simplificar algunos índices, por ejemplo, aquí sumar este A beta, estos dos y este gamma lambda, para obtener este término. Voy a obtener este término. Esta se va con esta y este primer término viene acá. Perdón. Ok, entonces tenemos el tensor energía-momento para los campos de Maxwell. Podemos ver que efectivamente tiene las cosas que yo quiero. Si yo calculo la componente 0, 0, que es la que me da cuenta de las densidades de energía, simplemente reemplazar aquí, entonces poner 0, 0, 0, 0. Voy a obtener, utilizando lo que habíamos en algún momento escrito, y devolviéndome a Minkowski, voy a pensar las cosas como si estuvieran en Minkowski, simplemente voy a tener esta expresión acá, que se reduce a la densidad, a la bien conocida densidad en unidades CGS de la densidad de energía electromagnética. Efectivamente, este señor hace ese juego. Para calcular las otras componentes es más cómodo utilizar los dos índices de abajo, es lo que estoy haciendo aquí.
Entonces, si se dan cuenta, esta parte no va a contribuir porque precisamente estoy teniendo dos índices temporales y espaciales, que este es 0, suponiendo que estoy en espacio Minkowski, ¿ok? Entonces voy a traer una cosa así, que precisamente va a combinar partes. Aquí tengo... que va a combinar partes con con el campo eléctrico y el campo magnético. De hecho, lo que me queda ya al final son las componentes del vector de Poynting, o sea, el flujo de energía. Vemos que efectivamente todo esto coincide a pesar de que este tensor canónico, el tensor energía-momento canónico, no es el que aparece del teorema de Netra como tal, pero trae la información que yo quiera, densidades de energía, momentos y en particular, por ejemplo, flujos de energía. ¿Qué aparece aquí? Y lo que estamos encontrando, entonces estamos encontrando ya las ecuaciones de Einstein completicas que empezaremos a estudiar un poco más en detalle. En particular quisiéramos saber de una vez por todas quién es este amoño que me metí por ahí. Y lo que me está diciendo esas ecuaciones es que dado un contenido de materia o de energía en el universo, la geometría del espacio-tiempo va a ser una. ¿Sí? Esto lo decía Wheeler en una frase bien famosa, que es: la materia le dice al espacio cómo curvarse. Y de las ecuaciones de la geodésica, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Ahora, en algún momento habíamos encontrado que solucionando las ecuaciones de Einstein, no teníamos que ir y verificar que se solucionaran todas ellas. Con un subconjunto de ellas solucionábamos todo el conjunto entero. La razón detrás de esto es precisamente la identidad de Bianchi, que en algún momento la mencioné y aquí la vuelvo a escribir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí esta identidad, simplemente dejo los dos primeros índices quietos y los demás índices los voy permutando cíclicamente y esto me da 0. Ahora esa identidad que me relaciona las distintas componentes del tensor de Riemann se puede establecer como una identidad entre las ecuaciones de Einstein. Efectivamente, si yo contraigo, o sea, multiplico por la inversa de la métrica, así como está aquí, lo que vemos es que, por ejemplo, cuando venga y multiplique esta derivada covariante, lo que hace es subirle el índice. Y cuando venga, puede pasar por la derivada covariante. Recordemos que estamos hablando de derivadas compatibles o de conexiones compatibles, de tal manera que la derivada covariante de la métrica es 0, o sea que puede pasar sobre esta. Y aquí lo que hace es subir el índice ρ, ¿ok? Que queda entonces sumando sigma con sigma, el primero con el tercero. Algo parecido sucede con este segundo, donde este primero lo que hace es subir el índice de la derivada covariante y este segundo va a subir ahora, por ejemplo, Ahora, si se dan cuenta, aquí para que me quede así como está aquí, lo que he hecho es invertir estos dos, me aparece un signo menos de la propiedad de permutación de los índices y después permuto me aparece otro menos, al final me da un signo positivo en total, que me va a entregar este término. Para en cambio, este signo queda libre, no estoy sino contrayendo en todos estos. El primero, por ejemplo, si yo hago viene aquí y va a contraer estos dos. Entonces aquí yo he permutado estos dos de tal manera que me da un signo menos y ahora subo Y aquí entonces me queda la suma mu. Y estoy dejando aquí afuera. Si se dan cuenta, lo que está aquí es simplemente, lo que quedó aquí adentro, es precisamente el escalar de Ricci. Ahora, estos dos términos son idénticos. Estoy sumando con el primero de abajo, con el primero de abajo y el de arriba con el segundo índice. O sea que los puedo arreglar en uno solo. Y entonces se puede escribir así. Y lo que queda adentro es precisamente las ecuaciones de Einstein, su parte geométrica, la parte izquierda. Me está diciendo que la derivada covariante de la parte geométrica de las ecuaciones de Einstein es 0. Y de ahí entonces esto quiere decir que las ecuaciones de Einstein no son linealmente independientes, o sea que yo puedo solucionar un subconjunto y al final
eso garantiza que todas van a estar solucionadas. Ahora, ¿qué estoy olvidando aquí? Estas no son las ecuaciones de Einstein completas. Tengo la parte no geométrica donde está el tensor energía-momento y la constante cosmológica. Si esto es cierto, porque esto es una identidad, esto es cierto para cualquier métrica, esto también es cierto. O sea, si yo cojo lo restante de la ecuación de Einstein y le aplico la derivada covariante, también me debe dar 0. Ahora, esta derivada covariante, recordemos, es como una derivada común, entonces es distributiva, viene la derivada covariante sobre este término, este es constante, la constante cosmológica viene, entonces solamente queda la derivada covariante de la métrica, que es 0. O sea que me queda solamente la derivada covariante del tensor energía-momento. ¿Qué me está diciendo esa expresión? Me está diciendo que el tensor energía-momento es una corriente conservada. Y es algo que no nos tiene que maravillar. ¿De acuerdo? Porque en algún momento habíamos visto que precisamente el tensor energía-momento viene de una simetría de los sistemas, de una simetría de traslaciones en las coordenadas espaciotemporales. Eso lo veíamos del teorema de Neta. Y esto entonces ya lo sabíamos. Aquí lo único que estoy haciendo es pensar que ya estoy en un espacio general curvo donde la derivada se cambia por una derivada covariante. Entonces esto lo pudimos haber dicho desde antes y ahora estamos viendo que se cierra, hay una consistencia y efectivamente la conservación del tensor energía-momento está en concordancia con la identidad de Bianchi, que me dice que las ecuaciones no son linealmente independientes. Así que hoy tenemos la otra nuevamente, una de las ecuaciones más bonitas de la física, súper poderosas, donde por primera vez se conjuga geometría con materia, energía, y que ha permitido describir montones de cosas, que es lo que hemos ya venido estudiando, pero que ahora trataremos de darle un sentido un poco más aterrizado para explicar, por ejemplo, cómo entender sus soluciones. Y eso es lo que empezaremos a hacer la próxima vez cuando fijemos la constante que hay por ahí, que todavía queda por fijar, para volverlo a conectar con Newton. Así que nos seguimos viendo.